No. Bueno, nos quedamos exactamente siempre hablando de la interpretación. Vamos a ver los 7 métodos de la interpretación en cuanto al derecho común. Pero como vamos a ir viendo cada uno de ellos, se van a dar cuenta que debemos de conocerlos para poder interpretar el derecho del trabajo. Claro, vamos a aplicar el indubio pro operario siempre una interpretación, pero necesitamos saber la gramatical. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ver, por ejemplo, contenidos como el artículo 96 del Código de Trabajo, cuando habla que el salario mínimo es inembargable. Entonces, por más que le quieran dar otra explicación, el primer párrafo, el inciso, habla claro, son inembargables y habla del salario mínimo. Pues vamos a ver, cada una de estas, la histórica, la genética, todas van a ver que tienen relación con lo que hemos visto hasta el día de hoy. Esta es pura doctrina, ven, así de que les voy a pedir por que me ayuden a leer para que no nos detengamos mucho en esto y podamos ver algunos análisis de algún tipo de interpretación. Por favor, vamos a comenzar entonces con una introducción hablando de la interpretación, qué es un método y qué es una técnica, qué es el método, cuál es la finalidad que tenemos el método, qué pretendemos nosotros con interpretar la ley. Alguien que me... José. Bueno, alguien que me ayude a leer lo que está en pantalla en negrilla y subrayado. Saulo. El método es el conjunto de pasos a seguir para alcanzar un determinado fin, el camino que se traza para lograrlo. Actuar metódicamente permite saber lo que él se busca, el fin que se trata de alcanzar y conocer la mejor manera de lograr el objetivo presupuesto. Por la vinculación que existe entre el método y la técnica, es frecuente que se les equipare. Sin embargo, como lo apunta Rafael Bielsa, hay una diferencia conceptual entre uno y otra, pues el método es el camino elegido para realizar una tarea o una obra, en tanto que la técnica es el instrumento de elaboración o realización. Ahí estamos bien claros esa definición. Vamos a decir este último párrafo. Esa es la trascendencia que tienen en la labor de interpretación de las normas y de los actos negociables, los métodos respectivos, la gran utilidad que desempeñan los métodos tradicionales de interpretación es la de contribuir a una argumentación y motivación jurídica mucho más sólida y profunda cuando se sustenta determinada decisión judicial o posición dogmática respecto al sentido de la norma jurídica. Toda sentencia judicial o un procedimiento científico sobre la ley descansa en la racionalidad del planteamiento que solo puede compartirse y llegar al consenso si es consecuencia del empleo de los métodos de interpretación. Bueno, ese es en términos generales el método. Y ahora sí vamos a ver cada una de ellas. La interpretación gramatical o literal, que por cierto estos autores lo tienen un poco separado. Hablan de la gramatical y hablan de la literal. Hablan de la parte lingüística también, que tiene que ver con la parte gramatical o literal. Veamos, por ejemplo, la primera, que es la interpretación gramatical o literal. Por favor, Saulo, y después nos ayuda Rita. Ok. Interpretación gramatical o literal. Este método, denominado por algunos como exegético, se propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas. Es decir, a partir de su literalidad se atribuye un significado a los términos empleados en la redacción por el legislador o por los contratantes, con ayuda de las reglas gramaticales y del uso del lenguaje, se indaga el significado de los términos en que se expresa una disposición normativa. Dicho significado suele coincidir con el lenguaje general empleado por los miembros de la comunidad, aunque en ocasiones es menester
atender al lenguaje técnico que utiliza la norma jurídica. Bueno, veamos esta gramatical, siempre la parte gramatical. La interpretación gramatical imprescindible porque busca el significado de un determinado lenguaje jurídico. Presenta el siguiente problema ante la posibilidad de otorgar a una palabra o a una expresión un sentido literal, individual, u otro que vaya acorde al contexto en que se contiene. ¿Cuál debe preferirse? Ahora vamos la literal, y aquí es lo que habla que puede dividirse también en restrictiva y extensiva. Por favor, Saúl. Ok. La interpretación literal no siempre se reduce a otorgar un significado a partir de lo que gramaticalmente expresa un texto, ya que precisamente la necesidad de interpretarlo surge de la ambigüedad o confusión que presenta su redacción, o sencillamente de la controversia que sobre su alcance se plantea. Dada la multiplicidad de significados que puede tener un texto, su interpretación puede presentar como variantes la interpretación restrictiva y la interpretación extensiva. La interpretación restrictiva, que constriñe el alcance normativo de una disposición para aplicarla a casos específicos y limitados, como enseña Rojas Amandi, puede entenderse en varios sentidos. A. La interpretación que trata de respetar la voluntad del legislador y su texto de la manera más fiel posible. B. La que acota el significado de los términos del texto legal a su menor ámbito material de validez posible. Y C. La reducción de la letra de la ley a su significado más seguro y aceptado por todos o por muchos, por igual, en el ámbito de los especialistas del derecho. La interpretación extensiva, en cambio, consiste en ampliar el significado de un texto para aplicarlo a situaciones que no se encuentran comprendidas claramente en los términos literales de la norma. Ahora veamos cuando habla de los argumentos lingüísticos, ¿sí? Habla de la semántica, la sintáctica o pragmática. Veamos la primera, que es la semántica. ¿Sí, Golek? Sí, por favor. La interpretación semántica se ocupa del sentido de las palabras comprendidas en el texto. Si la palabra presenta diferentes acepciones, la misión de la interpretación es optar por el significado habitual y concreto del vocablo, de los diversos que pueda tener, tomando en cuenta también los usos lingüísticos del término, así como de su probable acepción específica en el lenguaje jurídico. La interpretación sintáctica se ocupa de encontrar el sentido de un enunciado completo en su construcción, con arreglo a la relación que guardan entre sí el sujeto y el predicado, el carácter adversativo, concesivo, disyuntivo, copulativo, etc., de las conjugaciones, la colocación del pronombre o el adverbio, etc. Bueno, ahí estaríamos. Vamos con la segunda. ¿Quién me levantó ahí la mano que me quería ayudar? ¿Quién nos quiere apoyar? Iris, vamos, Iris. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Interpretación sistemática. Esta interpretación es la que busca extraer del texto de la forma un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Procura el significado atendiendo al conjunto de normas o sistema del que forma parte.
Un precepto o una cláusula deben interpretarse no de manera aislada, sino en conjunto con los demás preceptos o cláusulas que forman parte del ordenamiento del negocio en cuestión. La razón es... Espérate, vamos a... Solo lo que está subrayado. Mira esta parte final. Es precisamente el principio de la interpretación sistemática el que inspira la disposición según la cual las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Muy bien. Histórica. Vamos que es la histórica. Interpretación histórica. La interpretación histórica estudia los contextos anteriores que pueden influir en el entendimiento actual de las normas. Como afirma Larens, a veces las perspectivas gramatical o sistemática dejan abiertas ciertas interrogantes que se reducen a la pregunta: ¿qué quería el legislador al crear la norma? Con ello llegamos al elemento histórico de la interpretación, el cual ha de tenerse en cuenta al averiguar el sentido normativamente decisivo de la ley. Bien, hemos hablado siempre de la parte histórica, este es el momento que el legislador elaboró la norma. Claro, vamos a nosotros ver la parte de las expresiones de motivos, por qué en la elaboración de una norma en materia laboral, por ejemplo. ¿Qué motivó, por ejemplo, cuando en el 96 dice, son impagables los salarios mínimos? Por supuesto, tenemos que buscar una interpretación histórica. El legislador lo que hizo aquí es de que en ese entonces el salario mínimo era menos de 300, digo, señores, esto es inembargable. Pero no por la cantidad, sino porque el salario mínimo tiene carácter alimenticio y únicamente se embarga para cuestiones de alimentos. Pero vamos a esta interpretación, dice que puede ser estática o dinámica. Por favor, Iris. La interpretación estática es la forma tradicional o usual de entender una institución o figura jurídica. Aunque el legislador elabore nuevas normas, se entiende que su intención es no apartarse del espíritu que tradicionalmente ha informado la naturaleza de la institución jurídica que actualmente ha regulado. La interpretación dinámica o evolutiva consiste en tomar la historia de las instituciones jurídicas como una tendencia hacia el futuro, con carácter progresista, como un proceso de cambio continuo en evolución o como en proceso irregular, con rupturas y cambios en las circunstancias que impiden entender las reglas actuales con los criterios proporcionados por regulaciones ya derogadas. Bueno, esta sería entonces, veamos ahora la siguiente, la genética. Está en Iris, continuamos con Iris. Está ahí. Interpretación genética. Esta interpretación se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley o del contrato, pues es obvio que ni una ni otro se generan de la casualidad y sin un contenido motivador específico. Muy bien. Es decir, el argumento genético consiste en definir el origen o gestación de una norma o negocio, para cuya explicación se consideren los trabajos preparatorios, debates parlamentarios, dictámenes de las comisiones, la exposición de motivos o, en su caso, el modo en que han comportado las partes en el proceso o en relación al contrato celebrado. El intérprete otorga significado jurídico a la estipulación en base a ciertas expresiones, comportamientos o propósitos que son relevantes en el caso. Imagínate lo importante que es esta, que está dando el origen de la norma, la gestación. Mejor si tenemos los debates parlamentarios, los dictámenes de las comisiones, la exposición de motivos, para poder entender e interpretar la norma. Vamos a ver, ¿quién más nos quiere ayudar? Leslie, ¿no? Yo, licenciado. Vaya, Irma, Judith. ¿En dónde? Ahí donde estamos, en la pantalla, 2.5. Interpretación teleológica.
Esta interpretación consiste en atribuir significado a una norma o a una cláusula atendiendo a la finalidad del precepto o del pacto. El legislador que crea la ley o las partes que celebran el contrato se proponen uno o varios fines de los cuales las normas o las cláusulas son un medio, por lo que la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta esos fines o propósitos buscados. Lo anterior, No, pero dime, ahora esta parte final. con motivo de que el método teleológico se propone encontrar la finalidad de una norma o convención, hay quienes lo estiman distintivo de la escuela de la jurisprudencia finalista, en tanto que otros lo vinculan a la escuela de la jurisprudencia de intereses de Philip Heck. Bueno, veamos la siguiente. Interpretación acorde al uso alternativo del derecho. Aunque el uso alternativo del derecho es una teoría interpretativa, ahora se alude al método que la misma propone en la tarea hermenéutica. En virtud de que, según esta postura interpretativa, se busca privilegiar en el plano judicial los intereses y la práctica de aquellos sujetos jurídicos que se encuentran sometidos o dominados. La interpretación debe adoptar carácter restitutorio y de emancipación dentro de una política jurídica o judicial ya permitida por las posibilidades del mismo ordenamiento legal, para evitar así el personalismo o el voluntarismo del intérprete. Bien. Y veamos esta, la última. Interpretación analógica o extensiva. Aunque parezca un contrasentido vincular a la interpretación con la integración, en realidad no se trata de confundir ambas figuras, sin dejar de tomar en cuenta que para autores como Flores Mendoza, la integración jurídica es parte subsidiaria de la interpretación jurídica. Lo que sucede es que la analogía, que permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero, tiene una concepción tradicional según la cual es permitido colmar lagunas con base en la identidad de razón, la aplicación analógica, pero también se le ha otorgado el carácter de procedimiento interpretativo, la explicación analógica, que consiste en que el juez explica una disposición del significado incierto, pero presente en el ordenamiento, a la luz de otra disposición no equívoca o menos equívoca, invocando la analogía de las dos previsiones. Ahora vamos a esta que tiene diversos instrumentos. Son tres, veamos el primero. Esta interpretación analógica o extensiva tiene diversos instrumentos. A. El argumento extensivo, el cual asume que si el legislador ha regulado expresamente un supuesto de hecho, quiere reservar el mismo tratamiento para todos los supuestos esencialmente semejantes al primero, porque el sistema jurídico requiere que las situaciones similares obtengan igual trato. El legislador ha resuelto todos los casos jurídicamente relevantes, siendo tarea del juez descubrir su regulación entre los enunciados explícitamente dictados, pues el juez se mantiene como aplicador de las normas que le proporciona el legislador, que es el único que puede crear el derecho. B. El argumento fortiori, el cual, según G. Tarello, es un procedimiento por el que, dada una norma jurídica que predica una obligación u otra certificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se debe concluir que también es válida otra forma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos que se encuentran en situación tal que merecen con mayor razón que el primer
primer sujeto o clase de sujetos la calificación que la norma dada establece para el primer sujeto o clase de sujetos. Bueno. Y la C. El argumento a partir de los principios. Los principios generales del derecho se pueden utilizar como argumentos para la integración o interpretación del derecho. Bueno, ahí terminaremos con estos métodos, que como ven, pues son métodos aplicables, sinceramente, al derecho laboral, todo lo que hemos visto. Claro, no son aplicables el indubio pro operario, pero sí son como auxiliares. El tener conocimiento nosotros de ellos nos va a permitir efectivamente tener una muy buena interpretación del derecho del trabajo. Por ejemplo, ¿qué interpretación le daríamos nosotros al artículo 96? Alguien que lea el 96, por favor. Del Código de Trabajo. Artículo 96. ¿Sí me escucha, Lee? Sí, te gusta. Artículo 96. Se declaran inembargables, literal A, los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes. B, el 90% de los salarios mayores Solo detenerte en el A, Mario. Solo el ¿Qué A. interpretación en el A? ¿Qué interpretación le damos al A? Dime, Saúl. Interpretación histórica. Bueno, mira, pues aquí podemos aplicar varias, ¿va? La histórica, la gramaticidad, aquí podemos aplicar casi todas. Y por supuesto, indubio pro operario. Si te das cuenta, el inciso habla, clarito dice, son inembargables los salarios mínimos. Esa es la regla general. Y los salarios que no excedan de 30 quetzales. Claro, si miras el último inciso, dale lectura al último inciso, Mario Augusto. Literal E, el 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Fíjate, pues, lo que sucede. Hay quienes en materia civil dicen, bueno, la ley de lo que dice el Código de Trabajo es que arriba de 300 quetzales yo puedo embargar lo que sea. No, la interpretación de la norma es que en el inciso A dice que es inembargable el salario mínimo. Claro, el salario mínimo en ese entonces históricamente era menos de 300 quetzales. Entonces estaban cubriendo el salario mínimo. Claro, más allá del salario mínimo, sí es factible cualquier tipo de hipoteca, más allá del salario, de embargo de salarios. Pero el salario mínimo es inembargable. Esa es una norma de interpretación. Ahí no cabe la menor duda, ¿sí? Por ejemplo, si a usted le tuvieran que decir en derecho civil que le van a aplicar el último inciso que dice arriba de 300 quetzales, usted tiene que defenderse con el inciso A, que el salario mínimo es inembargable. Entonces hay conflicto en dos leyes, en la laboral y en el civil. Entonces, por favor, vámonos al contenido del artículo 16 del Código de Trabajo. ¿Qué es lo que dice eso? Que cuando haya discrepancia entre una ley de orden común y las leyes laborales sobre previsión social, prevalecen las de trabajo y previsión social. Prevalecen las de trabajo y previsión social. Eso es lo que dice el artículo 16. Entonces, tenemos dos normas que nos amparan para decir clara, y nosotros interpretamos de conformidad con el derecho del trabajo, con la doctrina y con la ley, que el salario mínimo es inembargable, salvo por alimentos, que ahí se procede. Entonces, tenemos ese ejemplo claro de interpretación. Yo lo que quiero es que usted como derecho no me va a leer, usted diga, la ley, pero aquí habla del salario mínimo de 300 o 30 quetzales, o mire que habla de 300 quetzales. No, pues usted está en materia laboral, y en materia laboral vamos a aplicar todos los que leímos de las interpretaciones, las vamos a tomar nosotros supletoriamente para poder aplicar el indubio pro operario. Entonces, el conocer todas las normas de interpretación del derecho común le permite tener un criterio sumamente amplio para aplicar el indubio pro operario.
artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, último párrafo. Bueno, se recuerda que para poder interpretar la ley, tuvimos en cuenta en las fuentes, concretamente en las interpretar la ley, hablamos nosotros que, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad es la que crea doctrina legal en materia laboral. Hablamos de que la Corte de Constitucionalidad, con 3 fallos, crea jurisprudencia en materia laboral. Hablamos de que, por ejemplo, en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, para poder interpretar, toma varios textos para poder aplicar la ley de juristas, de autores, de tratadistas. También hemos visto de que ya los criterios, cuando usted tenga que litigar la interpretación del derecho laboral, si un día va a ser juez o abogado litigante, que no se le olvide que ya hay interpretación en cuanto a la carga de la prueba en materia laboral. Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad en varios fallos y de jurisprudencia que dice que el trabajador solo tiene que probar 3 aspectos. Que existió relación laboral. 2, tiempo trabajado extraordinario, o sea, las horas extras y las ventajas económicas. Esa carga de la prueba la tiene el patrono de conformidad con las partes resolutivas o los considerandos de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. También hemos hablado que la propia Corte crea jurisprudencia, pero pues se puede separar de su propia jurisprudencia. Y efectivamente, entonces yo les saqué algunos expedientes de la Corte donde le hablan de este tema. Por ejemplo, en este caso, aquí lo que pasó es de que la Corte ya tenía jurisprudencia, pero se apartó de su propia jurisprudencia porque encontró nuevos elementos, encontró la parte innovadora. Dice, señores, me voy a separar de mi propia jurisprudencia porque encontré otros elementos y en esta sentencia modifica. Por eso dice, este tribunal, o sea, la CC, la Corte de Constitucionalidad, sostuvo anteriormente el criterio de que contra las decisiones que rechacen los elementos de convicción propuestos en el periodo probatorio por motivos que no hagan viable la protesta, el medio de impugnación idóneo para provocar su revisión era la nulidad. De nuevo examen de la naturaleza de dichas disposiciones se advierte que el estudio que efectúa el Tribunal de Conocimiento para decidir el rechazo de un medio de prueba, fundamentándose en supuestos ajenos, se contiene el artículo 127 de la ley en mención, radica en la determinación que en casos que, aunque no estén previstos en dicho precepto, hacen que el medio de comprobación sea inadmisible, teniendo para efecto que no sea diligenciado y posteriormente valorado. Se separó de su propia jurisprudencia de conformidad con el contenido del artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Entonces, ahí estamos claros, ya leemos lectura y podemos verificar ese extremo. Solo déjenme ver a alguien que está pidiendo, bueno, ya no. Quería ingresar, pero se arrepintió. Bueno, vamos entonces al siguiente. En este caso, esta sentencia, este expediente de la Corte de Constitucionalidad dice que para resolver, tomó en consideración el contenido del libro, del texto, pero en este caso, esta tesis de graduación, el libro, porque él comenzó como tesis, pero posteriormente lo hizo en libro. Pero la tesis que él expone en su libro, en su investigación, que se llama Introducción al Estudio del Derecho Procesal del Trabajo, ahí tiene doctrina. Y la Corte de Constitucionalidad tomó de base lo dicho por un jurista, en este caso Mario López Larrabe, ¿sí? Entonces tomó como base lo que dijo este jurista para resolver, para tener como un elemento, como una base para emitir una resolución. Entonces esto lo que nos comprueba es de que efectivamente para poder interpretar la ley, también la doctrina, lo que dicen los textos, porque la doctrina legal es la de la CC, pero lo que dicen los tratadistas también lo toma en consideración la Corte Constitucional para resolver en sus sentencias. Y tenemos la siguiente.
Déjenme ver. Se recuerda que hablamos el principio de primacía de la realidad. Aquí está claro que la Corte de Constitucionalidad, al emitir una resolución, una sentencia, tomó como base el principio de primacía de la realidad. Principio, si ustedes van a analizar el día lunes con el licenciado Ala. Y dice lo siguiente: también ha manifestado este tribunal, o sea, la Corte de Constitucionalidad, que entre los principios de más relevancia en materia laboral se encuentra el de primacía de la realidad, principio que otorga prioridad a los hechos sobre las formas o apariencias, a lo que están o a lo que las partes hayan convenido, incluso de buena o mala fe. Mediante este principio, el contrato de trabajo es un contrato realidad, que prescinde de las formas para hacer prevalecer lo que efectivamente sucede o sucedió. Por lo que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos suscritos por las partes o acuerdos celebrados entre ellos, se debe dar preferencia a los hechos, no a los escritos, sino a los hechos, a lo que dice la realidad. Entonces, en esta sentencia también vemos que la Corte de Constitucionalidad en este expediente, en esta sentencia, tomó también como un elemento para emitir su resolución el principio de primacía de la realidad. Ahí estamos. Nos faltó uno, déjeme ver, el 4, el 5, no me equivoco, es este. Nos faltó el número 2. El número 2 en concreto lo que dice lo siguiente. Dice que al trabajador, cuando hace sus reclamaciones, pago de indemnización y demás prestaciones laborales, solo tiene que probar 3. Que existió la relación laboral. 2. El tiempo trabajado extraordinariamente, o sea, las horas extras. Y por último, tiene que probar exactamente lo relativo a las ventajas económicas. Solo esos 3 rubros tienen la obligación de probar. La demás carga le corresponde al patrono de conformidad con el contenido del artículo 30 del Código de Trabajo. Entonces ya con eso terminaríamos esta parte. Y ya entraríamos a la siguiente, que sería el capítulo de la Constitución. Bueno, pero ¿qué quiero regresar yo con la interpretación? ¿Sí? Con la interpretación. Vamos a ver, fíjense, pues, yo hice una pregunta hace algunos días y ya llegamos a la conclusión, pero sé que muchos no estuvieron en esa clase y quiero volver a hacer la pregunta para que interpretemos correctamente el código, para que no nos equivoquemos en el momento de emitir opinión, en el momento de tener nuestro propio criterio. Edad mínima para trabajar en Guatemala. Quiero que lo escriban. Escriban. Bueno. Bueno, vean qué interesante. Este tema ya lo discutimos una vez, por supuesto. Si yo le preguntara a los que dicen 14 años, me van a decir, lo dice el Código de Trabajo. Sí, lo dice el Código de Trabajo. Estamos hablando de la interpretación estamos hablando de interpretación en materia laboral.
Ese es el asunto del derecho del trabajo. Eso es el asunto del derecho del trabajo. El derecho del trabajo es cambiante, es evolutivo. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en Guatemala? Las normas contenidas en el Código de Trabajo hablan muy precisamente 14 años. Pero, años después, Guatemala ratifica el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que se refiere a la edad mínima en el trabajo. Ahí se establece que son 15 años. Viene Guatemala, ya estaba ratificado, y tiene que emitir, que él está hablando hace 2 años, 3 años, el acuerdo ministerial, o sea, el acuerdo de parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la aplicación, así se llama, Reglamento para la aplicación del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en este establece claramente que son 15 años. La siguiente clase que les toca con su servidor, que es el otro viernes, vamos a analizar el trabajo de los menores. Yo les voy a enviar a ustedes la cartilla que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en su propio portal. Yo les he pedido a ustedes que por favor tengamos bien claro y bien preciso que son 15 años. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted, estamos hablando de interpretación, si usted no tiene cuidado de estas normas, usted va a estar que son 14 años. Que son 14 años. Entonces, no, son 15 años en Guatemala. 15 años. Y es delicadísimo, delicadísimo lo que vamos a ver. Les hago otra pregunta que también la hice. ¿Se requiere la autorización de los padres de un menor de 15 años que es la edad establecida? Los que pusieron 14, borren la de su cassette, son 15 años. ¿Se requiere la autorización de los padres para firmar el contrato de trabajo? ¿O el salario se le debe pagar a los papás? ¿Qué dice? Bueno, ahí estamos claritos. Los que no estuvieron en esa clase, artículo 31 del Código de Trabajo. La vamos a leer con la única salvedad que allá a los 14 años, usted póngale al anexo a su código, dale una llamada, como dijera el licenciado Bala, póngale una chibola y ponga 15 años. Alguien, ahí estamos. Por ejemplo, Boris dice, sí tiene que tener autorización de los padres. Vamos a ver, Boris. Tampoco. Vamos a ver qué dice el artículo 31, por favor. Alguien que me lo lea. Artículo 31. William. Tiene también capacidad para contratar su trabajo para percibir y disponer de la atribución convenida y, en general, para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de su reglamento y de las leyes de prevención social, los menores de edad de uno u otro sexo, que tenga 14 años o más, y las insolventes y fallidos, la capacidad específica a que alude el párrafo anterior, lo son solo para los efectos de trabajo y en consecuencia no afecta en lo demás el estado de minoridad o, en su caso, el de incapacidad por insolvencia o quiebra. La interdicción judicial declara del patrono no inválida los actos o contrato que se haya celebrado el ejecutado con sus trabajadores anteriormente a dicha declaratoria. Bueno, por lo que leo, William y todos, por favor, donde dice 14 años me lo borra y póngale 15 años. Y si quiere agregue el convenio 138 de la OIT
y acuerdo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 260-2019. Esa es su base legal para hablar de los 15 años. Si se dan cuenta, es clarito. Puede firmar su contrato de trabajo y puede recibir su retribución. Lo que la ley no le permite es ser parte del comité ejecutivo y del consejo consultivo de un sindicato, pero sí le permite ser miembro afiliado de un sindicato. Estamos hablando de un menor de 15 años, ¿sí? Licenciado, disculpe. Sí. Solo me podría repetir la llamada que hay que hacerle del acuerdo 268 y el otro que mencionó, para ponérselo al artículo 31, por favor. En el 31 la llamada que quiero que hagan es precisamente que quiten 14 años y pónganle 15 años. Y si querés ponerle ahí como referencia, convenio 138 de la OIT y el acuerdo ministerial 260-2019. 260-2019. Alguien tal vez me lo puede escribir ahí para que ahí estamos. Acuerdo 260 y convenio 138 de la OIT. Ahí lo que puso Nancy. Esa es su base legal para decir que son 15 años, ¿sí? Ya fue superado. Ahí estamos. Bueno, otra pregunta. Ya estamos con los 15 años. Y vean lo delicado que es no estar bien claro nosotros en las normas. Imagínense, si Avidán Ortiz no tiene conocimiento del 138 del OIT y el 260, puedo cometer un error que puede llevar a mi cliente a la cárcel. Veamos qué dice el 156 bis del Código Penal. Alguien que lo tenga ahí me lo lee. Empleo a personas menores de edad. Léelo y miremos despacito. ¿Qué dice? Míralo. Quien emplea a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Contratar a alguien menor de 15 años puede llevar a la cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso estamos hablando de la interpretación, ¿verdad? Pero veamos todavía, porque hay más sobre el menor de edad y de la mujer. Veamos qué dice el 147, 148 y 149 del Código de Trabajo. Por favor. Sí, los tengo, Lick. Veámoslo. Artículo 147. El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y moral. Artículo 148. José Carlos, espérate. Oíme, el trabajo de las mujeres y de los menores debe ser adecuado ¿a qué? Dame las 4. ¿Qué dijo José Carlos? A su edad. A edad, condición o estado físico
y desarrollo intelectual y moral. Imagínate. Todavía tenemos que tener cuidado que es de 15 años. Debemos de tener esas consideraciones. Veamos qué continúa, por favor. Artículo 148. Se prohíbe: A. El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento o, en su defecto, la Inspección General de Trabajo. El Si artículo, se dan el cuenta, inciso B es general. Espera, es general. Pero es continuamos. el inciso B está suprimido. Ujú. El C dice el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. Oíme, espérate, José Carlos. Está prohibido el tiempo extraordinario para los menores de edad y el trabajo nocturno. Si a mí se me ocurriera poner el día del examen que Eri Donelli Limas Betancourt tiene 15 años de edad y trabaja en la empresa propiedad de Leslie Yesenia Mejía en una jornada de 6 de la tarde o las 18 horas para las 12 horas. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Un menor no puede trabajar por la noche, no tiene la jornada extra, solo la jornada diurna, que la jornada diurna es de las 6 de la mañana a las 18 horas. Pero vamos aún más, porque hay más provisiones. Por favor, José Carlos. D. El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. Y E. El trabajo de los menores de 14 años. Fíjate. En este caso 15, ¿verdad? Sí, pues, exactamente. Ya corregamos nuestro código, vamos poniendo 15 años. Corríjalo de una vez mejor su código. Mirá qué interesante, porque vieron que la semana pasada hicieron unos allanamientos y unas capturas y un rescate exactamente de menores de 15 años, creo que fue en el área de San Marcos. Pero aquí también se ha dado en varias zonas. De hecho, una vez yo vi exactamente yo pasando en la décima avenida, entre 18 y 17 calle, que hay por ahí unas ventas, unas tortillerías, y también están haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces se están empleando a menores de 15 años, y entonces les aplica el 156 bis del Código Penal. Hay responsabilidad penal contratar a menores de 15 años. Eso que nos quede claro. Pero vamos a continuar, por favor, José Carlos. Artículo 149. La jornada ordinaria diurna que indica el artículo 116, párrafo primero, se debe disminuir para los menores de edad así. A. En 1 hora diaria y en 6 horas a la semana para los mayores de 15 años. Y B. En 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos, siempre que el trabajo de estos se autorice conforme al artículo 150 siguiente. El entendido que, de acuerdo con el mismo artículo 150, también puede autorizarse una rebaja menor de la que ordena este inciso. Fíjate lo que le dices en el inciso que dices anteriormente. Dice los menores de esa edad. Léetelo otra vez. La jornada ordinaria diurna que indica el artículo 116, párrafo primero, se debe disminuir para los menores de edad así. A. En 1 hora diaria y en 6 horas a la semana para los mayores de 15 años. Y B. En 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos,
siempre que el trabajo de estos se autorice conforme al artículo 150. La ley. Vean, en el inciso B, si yo en el examen les pusiera a ustedes en cuánto se reduce la jornada de trabajo de un trabajador de 15 años, ¿cuál sería su respuesta? ¿En cuánto la van a reducir? ¿En 2 horas o en 1 hora? En 1 hora. 2 horas. ¿Por qué, Dier? 2 horas. Porque es mayor de 15. Si es menor, sería 1 hora. Pienso, no sé. 1 hora, y José, es menor de 15. Vean, pues, mira, es aquí donde necesitamos nosotros interpretación del derecho. ¿Qué es lo que dice el inciso B? Léetelo otra vez, José Carlos. El B. Despacito. En 2 horas diarias, ok, en 2 horas diarias y en 12 horas a la semana, para los jóvenes que tengan esa edad. Quédate. Para los jóvenes que tengan esa edad, o sea, 15 años, ¿sí? 15 años. ¿Se va a reducir? ¿En cuánto se va a reducir? 2 horas. Los que tengan 2 horas diarias. de los 15 años. ¿Cómo lo mira Jacob? En 2 horas diarias, Lick, porque dice que los que tengan esa edad o menos de esa edad. Esa es la clave, jóvenes, que tengan esa edad. Sí, que tengan esa edad. ¿Y qué dice el A? Miremos el A, por favor, José Carlos. En 1 hora diaria y en 6 horas a la semana, para los mayores de 15 años. Si yo tengo 16, 1 hora. Pero si yo tengo 15, son 2 horas. Vamos. Eso que nos quede claro, que se lo voy a preguntar en el examen, porque me gusta que usted interprete el derecho del trabajo. Los demás jóvenes, ¿alguna duda con esto? Lo que José Carlos nos está leyendo, el inciso B, dice, los que tengan esa edad. El código habla de 14, pero ahora quedamos de que son 15. Los que tengan 15, 2 horas. El inciso A, los que tengan más de 15, 1 hora. Decime, Jeremy. Solo me quedó la duda, en el acuerdo 2019 no tendrían que haber ellos reformado esa parte de donde dijera o menos de esa edad, ya que solo se puede de 15 para arriba. Claro. No, es una laguna. Es una de ahí te lo dejaron. Pero esa, fíjate que esa es la integración de la norma, vamos. Eso es lo que tenemos nosotros que tratar, Jeremy. Que como se quedó así, entonces que no se te olvide el principio indubio pro operario. Entonces siempre vas a aplicar la norma o la vas a interpretar lo que más favorezca al trabajador. Porque lo que vos decís, fíjate que yo no me explico por qué todavía tenemos estos códigos tan desactualizados, Jeremy, que nos habla de 14 años, cuando no crees que todos los códigos deberían de estar actualizados. ¿Y sabes por qué? Porque en el caso de ustedes y su servidor también, yo fui estudiante trabajador. Jóvenes, a veces no nos da tiempo de leer. Y entonces todas esas lagunas nos causan un problema. Todas esas cuestiones que no están bien claras, están claras, pero que nosotros no estamos actualizados nos pueden perjudicar. Imagínate, dígame que alguien te diga, mira, disculpamos que estás estudiando Derecho. Tengo una patoja, o tengo un patojo de 15 años que me quiere ver en la barrotería. ¿Puedo o no puedo? Dígame con toda la solvencia y de conformidad con la ley, decir, no puede. Si expende licor, menos. No lo puede hacer. Imagínate cuando le digas, mire lo que dice esta norma, 156 bis del Código Penal, usted puede ir a la cárcel de 20 a 100,000 quetzales de multa. Eso es lo que yo quiero, que ustedes tengan la base legal, no para discutir, sino para emitir una consulta, una opinión con base legal, aquí con mi código. Lo que él me dice, deberían de haberlo dejado bien claro allá, pero como no lo dejaron claro, entonces integrar la norma con el contenido del 149. Pero mira, cuando nosotros no estamos bien claros con las normas, ¿por qué
artículo 100, no. ¿Sabes qué es lo que pasa, Irma? Ahorita vamos a leer el 150. Para mí el 150 hay que expulsarlo del ordenamiento jurídico. Oíme, Guatemala es parte de la comunidad internacional que está velando por erradicar cualquier forma de trabajo infantil, cualquier forma de trabajo que contravenga convenios y tratados internacionales, leyes nacionales e internacionales. Oíme, es clara la ley, menos de 15 años no se puede, pero mira el 150, si nosotros no tenemos cuidado, lo seguimos teniendo. Para mí que hay que expulsarlo del ordenamiento jurídico. Y fíjate que te lo puedo demostrar con qué. Llamar a la inspección, llamar al Ministerio de Trabajo, o más simple, oíme, si todavía no estás clara, hacelo por acceso a la información. Indica que te interpreten qué edad se requiere en Guatemala poder trabajar. Y ahí te van a indicar que son 15 años. Entonces el 150, ¿cómo queda? Porque 150 dice menores de 14, menores de 15. ¿Qué puede ser de 6, 7, 8, 9, 10? No, la norma tiene que ser clara. Ya te imaginas. Léetela, por favor, José Carlos. El 150, para mí, expulsarlo del ordenamiento jurídico. ¿Qué es el 150? Sí. Artículo 150. La Inspección General de Trabajo puede extender, en casos de excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 15 años, o en su caso, para reducir total o parcialmente las rebajas de jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben probar: a. que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de cooperar en la economía familiar por extrema pobreza de sus padres o de los que tienen a su cargo el cuidado de él. B. que se trata de trabajos livianos por su duración e intensidad, compatibles con la salud física, mental y moral del menor. Y C. que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su educación. En cada una de las expresadas anteriores autorizaciones se deben consignar con claridad las condiciones de protección mínima en que deben trabajar los menores de edad. Ya no se puede. Este artículo. No, me estás mordiendo. Irma, tenés tu teléfono, tu micrófono encendido. Disculpe. Bueno, jóvenes, ese hay que expulsarlo del ordenamiento jurídico. Hay que expulsarlo. Oíme, anda, no, ya no dan permisos. Oíme, lo dice la página, lo podés hacer con acceso como querás. No, ese artículo ya no existe, no debe existir en el ordenamiento jurídico. Imagínate menores de 14, cuando hasta hay delito. ¿Qué inspección general de trabajo te va a querer autorizar cuando ya se digas que tienen prohibición? Imagínate, Guatemala es parte de la comunidad internacional que está erradicando cualquier forma de trabajo infantil, erradicar cualquier forma de trabajo infantil. Menos de 15 años es trabajo infantil, Fíjate que habla en vías de aprendizaje. Miremos qué dice el artículo 170. Ni siquiera encaja, porque ahí está hablando que vas a ir a aprender un arte, un oficio, una profesión. Uno de 10 años, un niño de 10 años, de 12 años, va a aprender un arte, va a aprender una profesión y va a aprender un oficio. No, entonces no nos equivoquemos. Si ustedes pueden verificarlo, pueden con acceso a la información hacer una llamada telefónica, decir, mire, yo tengo aquí mi niño de 15 años, de 14 años y quiero que trabaje. Y quiero que por favor de confirmar con el artículo 150, la inspección me haga el favor de darme la autorización. Jamás se la va a autorizar, jamás. Ahí están infringiendo ellos mismos la ley, no lo van a hacer nunca, porque el convenio 138 de la OIT y el 260-2019, que es un acuerdo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, hablan claro que son 15 años. Ya no se puede menos de 14. Pero vamos, ¿qué es el 170?
que por cierto es el único que permite que se pague menos de salario mínimo. Que se pague menos de salario mínimo. Miremos qué dice el de aprendizaje, que yo les conté a ustedes que la legislación mexicana lo expulsó porque consideró que el trabajo de aprendizaje todavía es parte del sistema feudal, un sistema que hace cientos de años desapareció de la historia. Entonces ya es tiempo, ellos le modificaron el nombre, porque todavía al hablar de aprendizaje estamos hablando del sistema feudal. Eso dicen los mexicanos. Pero vamos, ¿qué es el 170? Capítulo 6, trabajo de aprendizaje, artículo 170. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Imagínate, Zaida, todavía el código dice menor del salario mínimo. Y es que encontrás tesis sobre el trabajo, este trabajo de aprendizaje, y dicen, bueno, lo que pasa es que es mínimo porque les están enseñando. No, perdona, pero igual trabajo o igual remuneración. Y si estamos en vías de aprendizaje, hay que elaborar un contrato de trabajo. Tiene que ser aprobado por la inspección. La inspección debe indicar qué tiempo nos vamos a dar para el aprendizaje. Porque ¿qué es lo que pasa en Guatemala? Hablemos de los talleres, que es donde más se usa. Ahí tienen de 22 años y les pagan... ¿Y por qué no le pagan el mínimo? Porque está en vías de aprendizaje. Entonces, hemos justificado nosotros la vía de aprendizaje para vivir nuestra responsabilidad de pagar el salario mínimo. Dime, Azucena. Ay, perdón, que lo interrumpa. Le quería compartir un caso que vi hace algún tiempo. Era una empresa bastante grande, voy a omitir el nombre, pero fíjese que ahí contrataban secretarias. Se supone que en este plan de aprendizaje de 3 meses y después iban cambiando secretaria en el mismo plan y así, con tal de siempre tener secretarias a las que les pagaban un salario muy bajo y se supone que era por el hecho de estar aprendiendo, ¿verdad? Imagínate, si todavía tenemos el 150, dice que el aprendizaje solo debe ser para menores de edad. Y lo que tú dices, no, mira, pues, había una empresa que también, yo creo que ya superó eso, pero por muchos años, esta empresa, por muchos años, ¿oíste? Está por allá por el Atlántico. Esa empresa por muchos años tenía grupos de trabajo para trabajar en esa empresa, que es una empresa grandísima. Oíme, Azucena, Leslie, Lidia, Zaida, trabajaban 2 meses y te mandaban a tu casa. En el otro grupo iba Leti, Maribel, Patti y Marlene, otros 2 meses. Los siguientes 2 meses los volvían a llamar a ustedes. ¿Por qué? Porque interrumpían la relación laboral para no pagar indemnización. Por años de años esa empresa lo hizo así. Decían turnos, no eran turnos, era para ellos que no tenían responsabilidad de pagarte exactamente indemnización. Lo que sí dice, y ustedes lo pueden verificar, es que en el proyecto de reglamento interior de trabajo que ustedes encuentran en la página del Ministerio de Trabajo, busquen, yo creo que todavía está el mismo. En el artículo 9 dice que en el periodo de prueba tienen la obligación de pagarte el salario y las prestaciones irrenunciables, o sea, los porcentajes que corresponden por esos 2 meses. Sean curiosos, ingresen a la página, métanse al proyecto que tiene el propio Ministerio de Trabajo de un reglamento interior de trabajo. Y se van a asombrar, en el artículo 9 dice que en periodo de prueba tienen de pagarte tus prestaciones, las irrenunciables, en los porcentajes que corresponden por los 2 meses que trabajaste. Y eso lo dice el Ministerio en su propia página.
Y si buscas un reglamento interior de trabajo aprobado por ellos, lo vas a encontrar. Pero sale pues porque me estás contando, imagínate, 3 meses. Oíme, cuando el contrato de aprendizaje va a estar aprobado por la Inspección General de Trabajo, ella va a determinar qué tiempo es. Yo no sé si alguien tiene por ahí su código. Miremos que es el 172. El 171, perdón, leemos el 170, leemos el 171. El artículo de aprendizaje. Del Código de Trabajo. El contrato de aprendizaje solo puede estipularse a plazo fijo y debe determinar la duración de la enseñanza y su desarrollo gradual, así como el monto de la retribución que corresponde al aprendizaje en cada grado o periodo de la misma. La Inspección General de Trabajo debe vigilar porque todo contrato de aprendizaje dure únicamente el tiempo que a su juicio sea necesario, tomando en cuenta la edad del aprendiz, la clase y el método de enseñanza y la naturaleza del trabajo. Imagínate, Susana. Por eso te digo, en Guatemala no vas a encontrar un contrato de aprendizaje. No lo vas a encontrar. Porque la inspección tiene que verificar estos extremos que le diste lectura. No se van a cumplir. Imagínate, tienen que ver el tiempo de aprendizaje. No, lo que están haciendo, lo que me estás contando, es como la que yo te conté de la ruta del Atlántico. Y lo que me estás contando era con la única intención de evadir sus responsabilidades laborales. Pagaban menos del salario mínimo. Porque, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el contrato de aprendizaje? ¿Cuál es su finalidad? Que aprendamos un oficio, un arte, una profesión. Esa es la finalidad del contrato. No el salario, no el salario. Decime, Eric. Eric o... Lick, ¿me escucha? Sí. Me surge una duda. ¿Qué pasa con las empresas que contratan del mes de noviembre para mediados de diciembre vacacionistas? ¿Se aplica esto? Eso sí lo tiene, eso sí te quiero decir de que la Inspección General de Trabajo tiene ese cuidado en verificar. Y si te has dado cuenta, el propio ministerio en las famosas ferias del empleo, el kiosco del empleo, o en la bolsa del empleo, o otra cuestión que ellos tienen en la página, también en su página del ministerio. Entonces, tu empleo. ¿Cómo se llama? Tu empleo se llama la página. Tu empleo. Sí, tu empleo. Entonces, te das cuenta, Erika, que muchas veces el propio ministerio publica esas plazas. Entonces, la han estado regulando, las han estado regulando. El problema que nosotros tenemos es el descontrol, como escribía alguien ahí. Oíme, hay empresas que ni siquiera están inscritas, ¿no? Hay empresas que estamos graves en ese sentido. Bueno, Saulo, ¿me vas a hacer algo? Sí, ¿y qué pasa con esas empresas, digamos, que no pagan salario mínimo y solo pagan por comisiones? Hay que presentar la denuncia, yo tengo que presentar la denuncia en la inspección. Fíjate que yo siempre había tenido como norma te la digo. En todas las clases presenciales siempre invitaba al inspector general de trabajo o al subinspector general de trabajo. Y ahí aprovechamos, de hecho, hacer muchas denuncias, ¿no? Porque aprovechamos que estaban ahí y decía, mire, señor inspector, por ejemplo, en la empresa tal no pagan el mínimo. Imagínate, él comprometía una clase presencial allá en la facultad, entonces le decía, yo debería tomar nombre del licenciado, señor inspector, va. Y muchas de esas fueron investigadas. Alguien me dijo a mí que no, que llamó al Ministerio de Trabajo y le dijeron que la denuncia anónima no es permitida. Lo vamos a ver. Yo se lo dije. Oíme, Susana, pero sí, la ley lo dice que sí. Sí, es que yo llamé ese día, solo para preguntar, porque estaba investigando unos temas, y eso fue lo que me dijeron. Pero me imagino que, o sea, a veces no brindan bien la información cuando no uno tenía llama. ganas de hablar la secretaria Susana. José Carlos, ¿ibas a decir algo? Sí, Lick, yo tengo entonces aquí una observación entre dudas. No sé usted qué me dice, ¿verdad? Fíjese que yo analizando prácticamente lo que usted estaba diciendo. Por ejemplo, en el simple caso, ¿verdad? Que el código de trabajo no sea actualizado con lo de la cuestión de la edad, ¿verdad? De 14 a 15 años. O bien el hecho de suprimir el artículo 150 que usted hacía referencia,
¿No estaría ahí el Estado de Guatemala, en este caso el organismo legislativo, violentando, digamos, el cumplimiento de un convenio, ¿verdad? Y por ende, violentando inclusive también un principio constitucional, que es la preeminencia del derecho internacional, si no estoy mal? Fíjate que eso es mira, el problema es de que entonces, por eso te decía yo nunca, fíjate que, por ejemplo, que por cierto, no sé si ya leímos lectura, híjole, creo que no leímos lectura, bueno, el artículo 361, 403 y 412 habla que en materia laboral vas a resolver de acuerdo a tu leal saber y entender o en conciencia. Y en el artículo 403, que por cierto yo se los envié y lo deben de tener por ahí ustedes, mi secretaria se los debe llegar al grupo, habla de la sentencia ultra petit, que en materia laboral puedes resolver más allá de lo pedido. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Y tal vez para que, como son, anóteme ahí por favor, artículo 361, 403 y 412 del Código de Trabajo, me lo leen para que vamos a entrar, lo vamos a evaluar hoy, vamos a evaluar. A lo que yo quería llegar con lo que me estás diciendo es, por eso la necesidad, si fíjate que lastimosamente pues no hemos podido con el licenciado Alan, pero siempre hemos soñado nosotros con... Te metiste muy fuerte. Los artículos alguien los puede anotar ahí, 361, 403 y 412 del Código de Trabajo. Bueno, miren pues, lo que yo quiero llegar con todo esto es de que, por lo que nos estaba diciendo, la norma está ya es letra muerta. Fíjense que yo les comento que tuve la oportunidad esta semana de asistir al Congreso. Hablé con algunos diputados con 3 temas que yo les hablé a ustedes. El primer tema era los 24 meses para la lactancia materna. El código dice 10 y puede tenerlo regulado ya en 24. 2, modificar y actualizar el artículo 96 para que no haya la confusión entre el inciso A y el último inciso que habla de 300 quetzales o más. Y 3, que expulsen el 150. Te quiero decir que son propuestas que un diputado que más concretamente que dialogué con él, le pareció excelente y me dijo, mire, pues dentro de 15 días quiero que nos reunamos para ver si avanzamos con esas reformas, que es la viable. Primero, honrar a la mujer trabajadora. Segundo, pues ya, como vos indicabas, pues expulsar del ordenamiento jurídico legislación que es obsoleta, que tiende a confundir. Pero por eso yo con Isabela les hemos insistido a ustedes, miren, estén en la clase con nosotros, de veras. Nosotros se los queremos pedir, no se preocupen tanto en el examen, no es que lo vamos a regalar, pero con asistencia ustedes valen oro con nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a aprender juntos. Oye, José Carlos, si no estamos en estas clases, imagínate, te quedas con la idea de los 15 años. Te vas a quedar con un montón de ideas. Te vas a quedar que imagínate, si no tenés cuidado el día de mañana, cuando tengas que interpretar el código del 361, creo que es, sí, el 361, donde dice, léetelo. Y con eso creo que el licenciado Alan, que el día que está conectado, sí, que no se le olvide que el día lunes le toque poner los... Ahí estaremos, maestro. Sí. Buenas noches para todos, señores. Buenas noches, gusto saludarles. Carlos, solo léete el 361 para que mires qué equivocada podemos llevar si no estamos actualizados. Artículo 361. Salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. Ahí quédate, José Carlos. José Carlos, si nosotros como estudiantes de la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos no estamos en las clases, José Carlos, imagínate que a mí se me ocurra poner, ¿qué dice? Código de enjuiciamiento, léetelo, Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. Por favor, jóvenes. Me imagino que actualmente sería el Código Procesal Civil y Mercantil que actúa como norma sucesoria de ese código.
Exactamente ese es, José Carlos. Pero si yo no soy cuidadoso, yo no quiero que el día de mañana una res y que digas de conformidad, como dice el código, supletoriamente voy a utilizar el código de enjuiciamiento civil. No, hombre, no podemos hacer eso. Eso, por eso queremos nosotros con Ala, les suplicamos que estén en clase. De veras, no hacemos por fastidiarlo. Queremos que aprendamos juntos, hombre. De veras, ustedes no tienen la idea, por lo menos el anhelo que nosotros tenemos, que ustedes sean abogados de los mejores, de los mejores, de los mejores. Y oíme, si yo te contara, en materia laboral, pues hemos encontrado todo. Algunas audiencias hemos con el Estado Alan, pero en materia laboral, el derecho de trabajo es informal. Y ahí puedes corregirlo. Pero dime, en notariado, uy, vos, llora sangre, ¿viste? Llora sangre. Mi esposa trabaja en el Registro General de la Propiedad. Y te juro que a veces, no, yo te digo, deja que no llenen los requisitos de ley. Hacen unas barbaries que yo le digo, jamás en su vida pudieron haber llevado notariado. Es que no saben ni lo más elementario. Y yo siempre cuando, ¿sabes que fui decano a la facultad? Y ella me llamaba y me decía, fíjate que no te estoy hablando errores en una escritura, no te estoy hablando errores de procedimiento. Imagínate gente que las escrituras se transcriben o los testimonios son con fotocopia, ¿verdad? Oíme, notarios que presentan el original de la hoja de protocolo, ahí, en la hoja original. Oíme, pues nunca en la vida cruzaron notariado, o se lo cruzaron pues, bien de noche, vaya como a la 1 de la mañana, lo más elemental. Y yo siempre le decía esto, mira que no sé de San Carlos. Y me daba el nombre y llamaba al colegio, mira, y pues teníamos la guía. Y yo como que era naipe, iba bajando poco a poco. Y qué alivio cuando no era de San Carlos. Jóvenes, por favor, no solo con nosotros, con todas las clases, traten de estar en las clases. No, hombre, queremos que sean los mejores, no tenemos otra intención con el Charlan que sean los mejores. Se nos fue el tiempo, jóvenes, por Dios santo. Licenciado, disculpe. Dime. Sí, es que yo estaba tomando nota de los planteamientos, de las propuestas que usted decía. Tengo eliminar el 150, las horas de lactancia de 24 meses, pero me perdí uno. Te perdiste la reforma del 96. Gracias, licenciado. ¿Sabes por qué, Irma? Porque el 96 dice, son inembargables. El salario mínimo y aquellos que no excedan de 30 quetzales. Pero en el último, creo que es el D, dice, son embargables, son inembargables, dice, es inembargable hasta el 65% de aquellos salarios que excedan de 300 quetzales. O sea, el 35% te pueden embargar de conformidad con el C. Pero dime, la norma, si vos la interpretás, el inciso A dice que el salario mínimo es inembargable. Lo que pasa es que ese tiempo de salario mínimo era menos de 300. Entonces esa norma tiende a confundir y no a perjudicar al trabajador. ¿Sabes por qué? Porque en base a eso, los que se dedican a ejecutivos, por ejemplo, en cobros, te aplican y a tu salario mínimo le cargan los porcentajes de embargo, cuando la norma es clara. Y si te vas al artículo 16, te ampara que si hay discrepancia, si hay norma que hay que interpretarla, el derecho laboral y el de previsión social prevalece sobre cualquier otro derecho. Estamos hablando de un derecho humano. Y el salario tiene carácter alimenticio. Eso lo dice la ley. Bueno, jóvenes, yo sé que tenemos tanto Gracias, licenciado. derecho. Esperamos que no nos fallen. Si no nos fallan ustedes en la clase, nosotros no les vamos a fallar en lo otro. Yo sé que ustedes tienen que promover con su nota. Se van a dar cuenta que eso del examen, pues, el Alan siempre se toma un tiempo el día domingo para hacer un repaso y eso les preocupe. Pero aprendamos juntos. Miren hoy todo lo que aprendimos. Y todavía estamos en la fase como de antecedentes. Ya a partir de lunes que van a ver con eso, Alan, ya van a ver los principios, ya se dieron cuenta cómo el principio de primacía de la realidad lo aplica y se van a dar cuenta que muchas de los principios que van a aprender con eso, Alan, los aplica la Corte Constitucional en sus resoluciones.
Y el día viernes nos toca ya las garantías mínimas de la clase trabajadora. Y olvídense, ahí va a haber buena discusión. Bueno, pasen una muy buena noche, un fuerte abrazo. Y el día lunes nos esperamos con el tema de los principios con el licenciado. Feliz noche, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.